Hoy vienes a hacerte una gammagrafía. Es una prueba que permite ver cómo está funcionando una parte de tu cuerpo. Para ello, se te administrará una pequeña cantidad de una sustancia que viajará hasta el órgano que se debe estudiar, para luego crear imágenes del interior de tu cuerpo. Al cabo de unos minutos, en la sala de espera, él o la profesional te llamará y te acompañará a la sala de inyección del radiofármaco. Allí, te hará unas preguntas básicas para garantizar tu seguridad. Te preguntará tu nombre completo y fecha de nacimiento para comprobar la concordancia con la petición médica. Si te han realizado antes una gammagrafía, para saber si hubo alguna reacción alérgica, si tomas algún tipo de medicación, si eres mujer en edad fértil, te preguntará si hay posibilidad de embarazo. Te preguntará si estás en periodo de lactancia, dado que se deberá suspender durante unas horas después de realizada la prueba. Una vez hechas todas estas preguntas, te hará firmar el consentimiento informado. Es una hoja que contiene toda la información que es necesario que sepas. Luego procederá a inyectarte el radiofármaco. Dependiendo del estudio, puede ser necesario esperar minutos u horas antes de la realización de las imágenes. Durante este tiempo podrás permanecer en la sala de espera de pacientes que han sido inyectados con el radiofármaco. Beber agua. En algunos casos, salir al exterior y regresar a la hora indicada. Cuando todo esté listo, el técnico o técnica volverá a llamarte y te acompañará al vestuario. Te dará una bata para que estés cómodo o cómoda. Si la ropa puede interferir en la imagen, tendrás que quitártela. También te pedirá que retires cualquier objeto metálico de la zona que se va a estudiar, como pendientes, collares, botones o cremalleras. Cuando sea el momento de tomar las imágenes, el técnico o la técnica te acompañará a la sala de exploración. Te ayudará a colocarte en la camilla en la posición adecuada, de forma cuidadosa, para obtener la mejor visualización de las estructuras. Es muy importante que te mantengas lo más quieto o quieta posible. Cuando comience la prueba, él o la técnica estará observándote desde la sala de control. Cuando hayan terminado, la o el técnico te avisará de que puedes volver al vestuario para cambiarte. Él o ella no puede darte un diagnóstico. Tu médico será quien revise las imágenes y te explique los resultados. Recuerda hidratarte muy bien luego de la prueba.